Bueno, buenos días a todas y a todos. Comenzamos esta actividad que, como sabéis, está dentro del marco del proyecto Imprescindibles, que es una propuesta del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación en colaboración con muchas organizaciones que muchas de ellas están aquí presentes y les agradezco que hayan acompañado esta iniciativa. La idea es intentar hacer una mirada desde la cultura a la solidaridad para intentar buscar nuevas dimensiones y también nuevos significados en un tiempo en el que nos toca vivir tan convulso. La sesión la titulábamos Conocer, reconocer. De alguna manera, conocer a los otros es una forma de reconocernos a nosotros mismos, nuestras propias capacidades solidarias, pero también nuestras limitaciones como seres humanos. Para hacer este acercamiento, buscábamos personas que tuvieran una doble condición, que es la reflexión y la palabra. De alguna manera, que en esas dos fueran una de las herramientas más solidarias que nos pudieran ofrecer esta mañana. Y lo hemos encontrado en estas tres personas que os voy a presentar a continuación y que les vamos a escuchar. La sesión, lo que vamos a hacer es una intervención de cada uno de ellos, luego un cruce de conversaciones entre ellos y, si da tiempo, también a pregunta de todos vosotros, teniendo en cuenta que nos van a acompañar durante todo el día, o sea que tendremos oportunidad incluso de hacer esas preguntas más directas en la calle o aquí. Siempre que los aplausos, casi los dejamos todos para el final, los concentramos todos para el final, porque yo creo que en esta hora va a haber momentos de reír, de pensar, también de sufrir por la situación en la que estamos viviendo, y de alguna manera queremos mantener un clima y un ritmo en la conversación que nos permita llegar al final con esos aplausos que seguramente tienen que florecer. En primer lugar va a intervenir José Antonio Pascual. José Antonio Pascual es una persona que siempre está dispuesto a venir cuando le llamamos. Es una persona que nos acompaña siempre en muchos de los proyectos que realizamos. Cuando planteábamos el análisis y la reflexión sobre el tema de la solidaridad, buscábamos una persona que fuera la raíz, que buscara la esencia, por lo tanto, que le dotara de significado a la palabra. Y por eso siempre el diccionario es un requerimiento y la persona que lo lleva en la cabeza es una necesidad. Muchos de vosotros y vosotras lo conocéis. José Antonio Pascual es doctor en lengua española por la Universidad de Salamanca, catedrático también de la Carlos III de Madrid. Ocupa el sillón K de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 2002. Tuve el placer de escucharle en su discurso de ingreso. En el año 2007 se le concedió el Premio Menéndez Pidal de Investigación, es un premio nacional. Le dotaron la Junta de Castilla y León con el Premio de Ciencias Sociales. Es también doctor honoris causa por la Universidad de París XIII. Fue vicerrector de la Universidad de Salamanca, en aquellos años tan interesantes nos conocimos, y acaba de publicar su último libro, No es lo mismo ostentoso que ostentorio, que luego dedicará a la Biblioteca Municipal. Yo creo que es una de las pocas contribuciones que ha hecho Jesús Gil y Gil a este mundo de la cultura, porque ha sido ese término que cogió José Antonio para darle la vuelta. Él nos va a situar la voz de la solidaridad en su contexto. Vamos a viajar unos siglos atrás para volver luego al presente. Así que muchas gracias por estar aquí en un día tan especial para ti y te agradecemos mucho tu presencia y tu reflexión. Muchas gracias por contar conmigo para esto y además con estos magníficos amigos que van a ser los que pongan realmente el conocimiento, porque yo voy a hablar simplemente de cosas muy generales, de palabras. Quiero que nos situemos en el pasado y pensemos cómo llamarían a los esquís en el siglo XV. No lo llamaban de ninguna manera porque no existían. En nuestra civilización el esquí en este país
se conoce pues a partir de una cultura en la que la gente se ha ido a esquiar y se ha incorporado el instrumento y la palabra de un determinado país. Bueno, pues esto que ocurre con la realidad material acontece también con los conceptos. El concepto de solidaridad es un concepto bastante reciente. Antes, la palabra solidaridad, antes del siglo XIX, aquí no la encontramos más que para un asunto que tiene que ver con el derecho. Podemos dos personas ser solidarios al pedir un crédito, y siento haber traído aquí a colación lo de los créditos, pero podemos ser solidarios para poder luego afrontar el pago. Solidaridad no existía. ¿Qué palabras se utilizaban? Pues había palabras, por ejemplo, fraternidad. Había palabras que tienen que ver con la caridad, pero solidaridad es un término reciente que surge a partir de una idea, no digo de una palabra, de un concepto que surge en el humanismo y que se refuerza en la Ilustración, según el cual los seres humanos, con independencia de si por encima de nosotros hay un ser superior o no, los seres humanos se relacionan entre sí a partir de su igualdad. En cuanto seres iguales, nosotros nos relacionamos en lo que ahora significa la palabra solidaridad. Y así nosotros encontramos, por ejemplo, que Benjamin Franklin dice: no es por amor a Cristo por el que os ofrezco mi casa, sino por amor a vosotros mismos. El puro y simple hecho de nuestra relación humana hace que nosotros tengamos que estar pendientes los unos de los otros. Y Diderot, cuando se plantea por qué hay que hacer la enciclopedia, dice que es pensando en el ser humano, en la humanidad. Es decir, a partir de un determinado momento de nuestra historia, el concepto de relación entre los seres humanos como seres iguales evita que nosotros nos planteemos que la relación con ellos va de arriba a abajo y que podemos ejercer graciosamente el hecho de apoyarlos, sino que a partir de un momento determinado se entiende que precisamente nuestra relación sea de esa manera. A lo largo de la literatura realista española, Galdós, Lapardo Bazán, Clarín, Baroja, Unamuno, Martín Santos, la palabra solidaridad aparece reservada normalmente a las relaciones entre los seres humanos que tratan de apoyarse y de caminar juntos. Este es un hecho que va unido muchas veces a formas como universal, solidaridad social, solidaridad humana, solidaridad obrera. Pero claro, todo esto lo que hace es simplemente tener un objetivo que es fundamental y que ha aparecido incluso en algunas constituciones, que es la palabra felicidad. Yo he conocido gente que se ha reído por el hecho de que un político pueda hablar de que hay que construir un texto pensando en la felicidad de los seres humanos, pero este es un hecho absolutamente normal. Voltaire decía que el mejor ciudadano es el que contribuye a la felicidad de los demás. Y Bertolt Brecht, que cada vez es menos santo de mi devoción, no obstante, escribía que el día que uno se muera, lo bueno no es pensar en si ha sido bueno, sino en qué ha hecho por los demás. Este es el fenómeno fundamental, es que a partir de la búsqueda de la felicidad de quienes nos consideramos iguales, realmente nosotros podemos crear las raíces del término solidaridad. Con esto tiene que ver el humanismo. Y naturalmente quienes reclamamos la atención al humanismo no estamos pensando en unas asignaturas. Estamos en un mundo en el que lo que vemos es lo contrario de todo esto. Un mundo que Rousseau describió como un mundo propio del egoísmo. Tampoco es santo de mi devoción Rousseau, pero en la Nouvelle Héloïse dice: el hombre es un ser demasiado noble para servir simplemente de instrumento de los otros. Es decir, la concepción de instrumento de los otros, del mercado por el mercado, del valor económico por el valor económico, de verdad contrasta decididamente con un mundo en el que esa libertad de poder aceptar 500 euros por poder
simplemente trabajar, es algo que tiene que ser contrastado con el principio de la felicidad de los seres humanos, con la igualdad, que es el punto de partida de todos nosotros, de nuestras relaciones. Yo diría que en este momento no estamos como para palabras, estamos tampoco para conceptos. Yo creo que estamos para realidades que son preocupantes, y si he sido demasiado general es porque tengo la seguridad de que mis compañeros, iba a decir de mesa, pero mejor de sillón, y de sillón tan cómodo, van a poder, no sé, enfocar la realidad de una manera mucho más precisa de lo que yo lo he hecho. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Soledad Murillo es una mujer combativa. Y si hablamos de solidaridad e igualdad, pues seguramente sale de los primeros nombres en España. Cuando nos reunimos para explicarle a ella lo que queríamos hacer hoy, me dijo, y aceptó la invitación, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, sí, voy a ir, porque yo soy una ladrona de conversaciones. Y de alguna manera yo estoy convencido que esta mañana vamos a robarle muchas de sus palabras, que están cargadas de sentido y de razones en la lucha por la igualdad. Soledad Murillo trabajó en el Instituto de la Mujer y también en Cooperación Internacional. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la Universidad de Salamanca. Es especialista en políticas públicas y ella ha pisado la arena en su vertiente de trabajo en el gobierno de 2004-2007 con una contribución, me parece, relevante, y es las dos leyes contra la violencia de género en el 2004 y la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Fue el primer cargo político que de alguna manera en materia de igualdad desligó lo que tiene que ver la igualdad con la familia. Se ha especializado en el uso del tiempo y va a regalar a esta biblioteca pública un libro muy importante, que es El mito de la vida privada de la entrega al tiempo propio. Ha realizado tareas de asesoramiento a muchas instituciones y gobiernos y desde 2008 está en Naciones Unidas en el Comité Antidiscriminación de la Mujer. La tenemos casi recién aterrizada de Ciudad Juárez, de México. Le gusta la improvisación trabajada, le inspira el espacio y la compañía, y yo espero que se encuentre a gusto hoy para que podamos disfrutar también de sus reflexiones. Adelante. Muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí, además en menuda compañía, dos hombres reflexivos y además generosos con la palabra, y nos invitan además a reflexionar, ¿no? Yo tengo una anécdota, voy a empezar con una anécdota muy interesante. Cuando empezábamos a hacer la Ley de Igualdad, el concepto de igualdad es un concepto que procede de una situación donde las mujeres participan durante la Revolución Francesa, o sea, participan activamente, están permanentemente implicadas durante la Revolución Francesa, y algo tan importante como es pasar del antiguo régimen, donde los sujetos no tenían ningún derecho, sino todo lo contrario, eran propiedad del Señor y estaban adscritos a la tierra, se van a convertir en algo tan importante como el concepto de ciudadano, que es como un título honorífico que te permite estar a salvo de que alguien te considere su pertenencia. Y en ese preciso instante, cuando se declara la Declaración de los Derechos del Hombre, cuando se instaura el Estado moderno, quedan fuera del concepto de ciudadanía los locos, los niños y las mujeres. Y a pesar de eso, a pesar de que hay conceptos que nacen con restricciones, que nacen con expulsiones, que incluso son contra natura, porque estaban generando lo que es una participación en esa posibilidad de decidir quién iba a ser tu gobernante, es decir, que era una situación absolutamente novedosa. Y a pesar de eso, yo creo que el concepto de igualdad es un concepto muy poderoso porque nos emplaza a todos a llevarlo a la práctica. No es un concepto simplemente que se pueda lucir en términos de enunciado, en términos de principio y de valor, ¿no? Sino que si verdaderamente crees que la igualdad es
supuesto, no solo público, sino también privado, debes conceder al otro los mismos derechos que tú disfrutas. Y eso es arriesgado, porque conceder el derecho a la libertad, el derecho al ser un individuo, significa que tienes que quitarte muchas ropas, ¿no? Y una de las principales ropas que a mí me encantaría que nos quitáramos alguna vez, y que todavía no nos hemos desprendido de ellas, son los comportamientos que hay tan adscritos a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y que son tan parecidos aquí en Holanda, pero también en un país africano, a la hora de pensar en cómo nos portamos las mujeres y cómo nos portamos los hombres. Yo creo que son capas que te constriñen, ¿no? Y si algo me gusta de la Ilustración de ese siglo XVIII es el concepto de individuo, un individuo que es capaz de marcar su trayectoria vital, capaz de marcar su trayectoria profesional, capaz de poseerse, ¿no? de tenerse. Y eso es absolutamente una proeza. Y ahora estoy pensando, cada vez que se habla de igualdad en algún foro político o en algún foro social, cómo la palabra ha resultado ser un comodín, como si fuera un vestido galante, ¿no? Algo que te pones para las fiestas, pero que verdaderamente luego llegas a casa y te lo quitas rápido porque es incómodo. O sea, si la igualdad solamente se sitúa y vive y prospera a nivel de principio y no tiene una raíz práctica, una raíz implicativa, es decir, que yo le concedo al otro la igualdad de derechos, si no voy a mirar si es mujer, si es una persona de otra raza, de otra etnia, o si es una persona que trabaja en otro sector, porque ahora ya nos estamos midiendo mucho y estamos muy vigilantes unos con otros de qué gana uno, qué pierde otro, ¿no? Por eso yo creo que la igualdad es una práctica de riesgo. ¿Y por qué digo de riesgo? Porque saber que el otro es igual a ti implica que el otro está en situación de estar contigo y de no estar contigo, si estamos en la vida privada. Es decir, va a estar en una posición donde se sienta libre, donde siempre esté escogiendo, donde no esté cautivo de esas reglas sociales, esas prácticas sociales que tanto a veces nos presionan para que nos mantengamos en la misma línea. Y ser igual al otro también implica en la vida pública el que estés pensando que si tenemos los derechos que tenemos en este país es porque en otros países no los tienen ni siquiera los van a conseguir a siglo XXI. Y yo creo que la igualdad también tiene una visión muy internacional en el sentido de muy, diríamos, cosmovisión, pero me parece que es una palabra demasiado galante, ¿no? Digamos que internacional en el sentido de qué derechos estoy disfrutando yo y cómo están los demás con esos derechos, o si estoy disfrutando de derechos gracias a que los demás no los tienen. Son preguntas que me hago y cada vez estoy más impresionada de cómo se puede rebajar la igualdad a un vestido de galante, es decir, a un discurso, pero no a una práctica. Y la práctica te emplaza, y además en cómo nos movemos y cómo estamos en el día a día es como verdaderamente se nos ve. Estamos muy educados desde que somos muy pequeñitos a mantener un discurso, una compostura. Pero cómo actuamos, es decir, si en un momento determinado estamos percibiendo que otro tiene un problema o que un colectivo tiene un problema, si me siento concernido o me siento apartado porque me fijo más en lo que me diferencia que en lo que me une. Me preocupa que la igualdad se degrade y que la igualdad no sea un supuesto político ejemplar. Cuando digo ejemplar estoy hablando de la obligación que tenemos cualquier político de estar a la altura del puesto que ocupo. Y si no estoy a la altura del puesto que ocupo, si no es ejemplar, necesariamente estoy marcando tal distancia como en el antiguo régimen, ¿no? Esa nobleza que vivía amurallada y que mantenía su poder a partir de los diezmos y que los demás no tenían sentido de pertenecer, sino tenían sentido de la propia vida y, por supuesto, ni siquiera tenían el derecho a defenderse, ¿no? Y ahora me parece que la ejemplaridad es algo que tiene que acompañar la igualdad, en el sentido de, si yo digo que estamos en una situación democrática, que la democracia no deja de ser igualdad, es decir, las reglas que nos dotamos mutuamente para seguir manteniendo el respeto entre nosotros, y si alguien no mantiene la ejemplaridad, necesariamente no somos iguales, y si no somos iguales, evidentemente necesitamos renovar algo que se produjo en el siglo XVIII también, que fue interesantísimo, y más en el XIX, que fue el contrato social. Es decir, yo le elijo a usted
para que usted me represente, yo formo parte de esta voluntad general para que usted me represente, pero usted tiene que representarme, no que coger la representación, privatizarla y manejarla a su antojo, ¿no? Entonces, la ejemplaridad unida a la igualdad es una exigencia y debe ser algo en el que pongamos todos la lupa, porque quien no sea ejemplar debe abandonar el lugar que ocupa para restaurar la igualdad, no como palabra, sino como acción directa. Gracias. Gracias, Soledad. Un 29 de febrero de 2012, año bisiesto, cuando yo venía en coche a Peñaranda a trabajar, escuché a Sebastián Mora en una entrevista en Radio Nacional con Juan Ramón Lucas. Y debo confesar que esa entrevista me emocionó y siempre pensé que algún día pudiéramos compartir con Sebastián momentos de reflexión en presencia y no por las ondas. Gracias a Carmen Calzada, nuestra amiga, hizo de intermediaria, en este caso imprescindible, para que fuera todo más fácil. Y le estamos agradecidos también a Cáritas Salamanca por su trabajo. Sebastián Mora es licenciado en Filosofía, posee una larga trayectoria de trabajo en el campo de la acción social y desde el año 2009 es secretario general de Cáritas. Es hombre activo de compromiso eclesial y parroquial, posee una sólida formación académica en temas de dirección de centros de servicios sociales y en gestión de entidades directivas. Además, está estrechamente relacionado con temas de trabajo profesional en el campo de las adicciones y drogodependencias, en temas sanitarios y de bioética y de exclusión social. Es autor de muchos artículos y los dos últimos libros tienen que ver con el tema del voluntariado. Defiende la necesidad de revitalizar nuestro compromiso como personas sociales si realmente queremos poner remedio a la situación actual. Él va a reflexionar sobre los territorios y la solidaridad y con él les dejamos y le agradecemos su presencia aquí en Peñaranda. Muchas gracias a los compañeros y compañeras y a vosotros. La verdad es que me siento tremendamente pequeño aquí, ante dos personas de prestigio personal e intelectual, y yo simplemente voy a compartir pequeñas experiencias de alguien que trata de hacer de la solidaridad un principio vital y un principio cotidiano en su vida. Y para ello, y para hablar de los territorios de la solidaridad, quiero hacer como tres partes o tres círculos en torno a la palabra solidaridad. La primera quiere ser una provocación que surge desde la realidad y que básicamente es decir que para hablar de la solidaridad lo primero que tenemos que hacer es mirar al mundo. Venimos de una cultura donde al hablar de algo lo primero que hacemos es mirarnos el ombligo. Y para hablar de solidaridad, que significa salida y éxodo, tenemos que mirar a la realidad, porque la solidaridad no va a ser un sentimiento, sino que va a ser una respuesta ante lo que pasa en el mundo. En segundo lugar, quiero hacer una evocación que sea delimitar o ponerles contornos a los que yo entiendo por territorios de la solidaridad, que básicamente creo que la solidaridad se manifiesta en estos momentos en 4 territorios. Un territorio antropológico, que tiene que ver con la relación con las personas, con la relación con los otros. Un territorio comunitario, porque si de algo hablamos con la solidaridad es de vínculo, es de insolidum, que viene del ámbito jurídico. Pero tiene que ver también, en tercer lugar, con el ámbito de la política. La solidaridad no es lo que queda al margen de lo político. Yo creo que un gran daño que ha habido en nuestra reflexión sobre la solidaridad ha sido decir la solidaridad pertenece a los ciudadanos, la justicia pertenece al ámbito de la política. Si sacamos la emoción de la solidaridad de la justicia, pues al final tenemos una justicia fría, una justicia que se hace injusta por formar. Y en último término, yo creo que la solidaridad que nos hace salir de nosotros al mundo, que nos hace salir a los otros, que nos hace salir a la polis, a la política, nos hace también salir hacia el infinito, hacia lo trascendente.
ese ansia de trascendencia que entiendo yo que todas las personas tenemos, que cada uno vehicula o que cada uno expresa de una manera determinada. Y por último, pues no cabe la menor duda que voy a hacer una invitación a la solidaridad, provocación, evocación e invitación. Empezando por mirar a la realidad, yo creo que no voy a dar ningún dato, pero sí me gustaría hacer 3 anotaciones sobre qué es lo que pasa en el mundo. Primero, en el mundo lo que está ocurriendo es que nunca, como en la historia de la humanidad, las personas y los pueblos son superfluos para el desarrollo. Hemos pasado de una sociedad donde había personas excluidas a un mundo donde hay personas que sobran. Incluso hay continentes que sobran. Y esto no ha pasado con tal virulencia cualitativa y cuantitativa en ningún periodo de nuestra historia. Han existido periodos más crueles, han existido periodos donde hemos excluido más, han existido periodos donde ha habido más sangre, pero nunca han existido periodos donde la persona se ha vuelto población sobrante, donde los pueblos hemos podido dejarlos al camino, en el paso, y hemos tenido que seguir adelante. Primer elemento. El segundo elemento es, y lo decía Hannah Arendt hace 50 años, decía que el totalitarismo podía muy bien sobrevivir a los regímenes totalitarios. Bueno, eso es lo que nos está ocurriendo en la actualidad. Es decir, hay formas totalitarias de poder dentro de un régimen que no es totalitario. Y yo creo que esto nos debe hacer reflexionar muy profundamente. Decía Arendt que una sociedad que no piensa es una sociedad totalitaria. Bueno, pues yo creo que estamos en una sociedad donde reflexivamente nos hemos quedado muy atrás de nuestras posibilidades y donde hemos cambiado reflexión por gestión. Esto es muy curioso, como del ámbito de la política la palabra que más se repite es gestión. Por lo tanto, hemos roto la política, porque la política no puede ser nunca gestión solo, sino que tiene que ser cómo tratamos con el bien común, que es el bien de todos y para todos. Y en último lugar, creo que vivimos en la época más ideológica, hemos cantado el fin de las ideologías y creo que que estamos viviendo en el momento más ideológico de la humanidad. Y el momento más ideológico es que estamos viviendo bajo la sombra de una sola idea. La ideología en sentido estricto es lógica de una sola idea. Bueno, pues vivimos en la lógica de una idea que tiene que ver con la eficiencia, que tiene que ver con la productividad y que tiene que ver con el mercado. Y hemos pasado de tener una sociedad con mercado a ser una sociedad de mercado. Este tránsito de las palabras no es neutro. Éramos una sociedad con mercado y ahora somos una sociedad de mercado. Por lo tanto, todo tiene que estar referido al mercado. Y para que ese mercado avance, da igual que haya gente que se quede en las orillas. Como decía Hegel, para la marcha del espíritu absoluto seguramente tendremos que pisar algunas florecillas del camino. Bueno, pues para la marcha del mercado absoluto seguramente tenemos que pisar unas florecillas que son personas en el camino. Frente a esto, frente a una realidad que vuelve a las personas superfluas, que vuelve a las personas absolutamente irreflexivas en un sistema totalitario dentro de un régimen no totalitario y donde vivimos bajo la lógica de una sola idea, la solidaridad se abre en determinados territorios que son un canto y una acción a decir que hay otra forma posible de vivir. Y yo creo que esos son los 4 territorios que antes mencionaba. El territorio del encuentro afectante con el otro, Levinas, soy responsable del otro sin esperar la recíproca. No espero nada a cambio, pero soy responsable del otro. O como decía Benedetti, ¿dónde están los pobres? No lo sé, pero son míos. Son míos. No lo sé, pero son míos. Y la solidaridad se abre al otro concreto y se abre al otro generalizado, como dirían los discípulos de Med. No se abre a una idea, no se abre a un libro, se abre al otro. Se hace carne con el otro. Y yo creo que de aquí surge la primera emoción de la solidaridad. Cuando me encuentro con el rostro, soy incapaz de la pasividad.
cuando me encuentro con una idea sí, cuando me encuentro con una política también, pero cuando me encuentro con el otro soy incapaz de la posibilidad. Pongo un ejemplo para llevar esta reflexión a lo concreto. Si os fijáis en toda la lucha que ha habido en el ámbito de las hipotecas, la plataforma contra la ley hipotecaria, ¿cuándo ocupan los primeros rostros, los primeros planos de la actualidad? Cuando se le pone rostro. Cuando no hablamos de 40.000 desahucios, sino que fue la señora María que se suicidó, el señor Pepe que vivía con un hijo discapacitado, la familia tal que se ha tenido que volver a su país. Cuando se pone rostro a la solidaridad, no podemos permanecer pasivos. Y por eso, desde esta idea de solidaridad, tenemos la necesidad y la obligación de salir al encuentro del otro, de no irnos a nuestro cuarto, sino de salir a la plaza. Eso que tanto ha dicho el 15M, no estamos en un lugar que es público, sino que estamos construyendo lo público. Pues la solidaridad en el encuentro con el otro construye lo público y se hace público. Segundo territorio de la solidaridad es la comunidad, el territorio comunitario, el territorio del capital social. En todos los informes, en todos los análisis sobre la pobreza y la exclusión aparece algo nítido. Aquellas sociedades con capital social fuerte, el impacto de la pobreza es menor que en sociedades donde el tejido comunitario, donde el capital social es menor. Por lo tanto, la solidaridad se hace vínculo social, y se hace vínculo social desde la reciprocidad, y se hace vínculo social desde la creación y regeneración de valores, y se hace vínculo social desde el tejido social que vamos construyendo. Fijaros, aquí la solidaridad se hace obligación, se hace obligación. Es muy curioso, la palabra obligación viene de ligar, de estar ligado, de estar lanzados y encajados. La solidaridad se hace obligación con el ámbito comunitario. Y ahí la solidaridad descubre algo también que me parece muy importante y que la ilustración de alguna forma ha ocultado, que es que la igualdad no es un concepto simple, la igualdad es un concepto complejo. La igualdad es un concepto complejo. La igualdad ante la ley es un concepto formal y universal, pero las igualdades de la vida cotidiana es un concepto complejo. No podemos tratar igual lo desigual, no podemos hacer igual lo diferente, porque el encaje de la diferencia significa igual en derecho, pero también significa una diversidad en el tratamiento, en las relaciones y en la reciprocidad. Hay un libro de Walser que me parece muy canónico para esto, él llama esferas de la justicia. La justicia se tiene que conformar de distintas formas dependiendo en qué ámbito estemos. Es distinto al ámbito del mercado, de la economía, al ámbito de la universidad, al ámbito de las relaciones personales, al ámbito de las relaciones culturales, al ámbito de las relaciones religiosas. En tercer lugar, la solidaridad se hace política. No podemos, y la posmodernidad se ha encargado de ello, ir vaciando la solidaridad del componente de universalidad para dejarlo en un simple sentimiento emotivo. Ya lo decían todos los profetas de la posmodernidad, especialmente Lyotard, decía, la solidaridad es la debilidad de la justicia hoy. No. La solidaridad construye y emociona la justicia. La solidaridad se hace universalidad donde todos y todas tenemos que ser iguales, donde todos tenemos que constituir algo más allá del sentimiento emotivo o del acto solidario o de la realidad de muchas personas que se hacen gratuitamente el bien a los otros. La emoción de la justicia tiene que entrar también en el territorio de la solidaridad. Y por último, la solidaridad también se hace trascendente. Yo creo hay una cosa que es peculiar nuestra digo, de la Europa o de centroeuropea y ya también desde hace unos años de los países europeos mediterráneos, que es el ámbito del secularismo, la secularidad. Es curioso cómo a nivel mundial lo que se empiezan a escribir son tratados sobre la dessecularización del mundo, porque lo religioso va entrando, no lo católico, pero sí lo religioso. Por lo tanto, lo religioso es algo que está ahí como realidad personal, como realidad política y como realidad comunitaria.
Y yo creo que la solidaridad, ese salir, ese trascendernos a nosotros mismos, también nos enfrenta con nuestro anhelo de infinito, con nuestra relegación ante lo real, con nuestra emoción de eternidad o con un salir hacia caminos que no conocemos. Como decía San Juan de la Cruz muy bellamente, para ir a donde no sabemos, has de ir por donde no sabes. Y por último quiero invitaros a construir solidaridad. Y quiero invitaros desde la palabra. Uno de los libros que a mí me ha impactado cuando estudiaba filosofía fue un libro de Austin que decía cómo hacer cosas con palabras, la pragmática lingüística. Bueno, yo creo que la solidaridad no solo hace cosas con la acción, sino que abre terrenos nuevos desde la palabra. Y yo creo que desde una palabra que no sea vaciada, como decía Soledad, sino que una palabra densa, que una palabra que signifique invitación también para la acción. Y desde ahí yo creo que la solidaridad se está abriendo un nuevo territorio. Cuando los teóricos de la solidaridad hacen historia de la solidaridad, dicen que ha habido como 3 ámbitos de la solidaridad, y Manuel Zubero lo hace de manera muy bella. Dice que la solidaridad empezó como solidaridad de clase, todos somos iguales, el marxismo lo convirtió en solidaridad de clase, todos los proletarios somos iguales, por lo tanto la dialéctica de clase era la dialéctica de la solidaridad. Ha habido un segundo momento con la expansión del estado de bienestar, que era la solidaridad redistributiva. Los que tienen comparte algo de lo que tienen con lo que no tienen. Era una solidaridad que trabajaba el beneficio mutuo. Es verdad que yo pierdo algo de lo mío, pero gano en cohesión, gano en productividad, gano en futuros consumidores. Esta es la solidaridad que hemos vivido en los últimos 50 años. Pero sin embargo la invitación a la solidaridad hoy es una invitación a la solidaridad como renuncia. Porque la solidaridad del futuro no se va a construir dando lo que nos sobra, sino dando incluso de lo que nos es necesario. La solidaridad del futuro será a qué renuncio para compartir y no simplemente qué doy de lo que me sobra. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Yo creo que aunque hay una música general, hay muchos matices en los acentos que habéis puesto una y otros. Por lo tanto, es tiempo de conversar sobre los matices y, si es posible, de discrepar sobre ellos. Pues voy a empezar yo así, estoy en medio. A ver, yo me ha parecido tan interesante lo que habéis dicho, porque te has remontado a la genealogía y eso ha sido como ponernos aquí encima del mantel todo lo que heredan las palabras y los significados que dan las palabras, ¿no? Lo que pasa es que cuando estaba oyendo a Juan estaba pensando en el otro concreto, en el otro generalizado, que es un tema que es importante, es decir, si le pongo rostro o no le pongo rostro. Yo siempre tengo la sensación de que se lo debo a los medios de comunicación. No tengo la sensación de que sea un rostro, es decir, hasta que Ana Orantes no aparece por televisión y dice mi marido me va a quemar, me va a matar, y él coge combustible, se encuentra con el combustible que está en el garaje, está caducado y va a comprar combustible, y la quema, directamente la quema, y los medios de comunicación sacan en ese momento el tema de esta mujer, que lo había dicho en televisión, y estábamos como sujetos pasivos, y ella era un rostro concreto, y estábamos perplejos. La perplejidad en el sentido de no poder codificar qué ocurre, pero los medios de comunicación sacan esa noticia, esa enorme noticia, y quedamos todos muy mal en la fotografía, porque no nos habíamos movido. Los medios de comunicación sacan los desahucios. Es decir, hay un compromiso por parte de los medios, de los periodistas, no sé si del consejo de redacción, porque ahora el periodismo tiene tantas vertientes y tiene tantas capas y tiene que estar a veces tan jerárquico y tan poco solidario, ¿no? Pueden despedir a periodistas quedándose Estamos emplazados y concernidos, ¿no? En estos momentos pienso que precisamente la solidaridad, que es un concepto que evidentemente arranca de los filósofos y sociólogos, pero que lo ponen en marcha las mujeres sufragistas para pedir votar como el resto de los sujetos, es decir, participar en la voluntad general, es la primera vez que aparece una manifestación
es por las mujeres sufragistas. Ahora mismo la solidaridad debe ser también muy autocrítica y muy autoexigente. Es decir, yo creo que lo que no coincidía mucho contigo, pero a lo mejor seguro que sí lo matizas o lo he entendido seguramente así, es en que no seamos reflexivos. Creo que como estamos todos debajo de la lupa, como estamos todos cada vez en una situación donde tenemos alrededor situaciones inesperadas, inconcebibles. O sea, todos tenemos, y ahora mismo pregunto a las personas que están en la sala, todos tenemos alrededor personas que estaban viviendo de una manera que les han sacado del carril, pero de la propia, es decir, como decía muy bien Juan, que es prescindible, o sea, que no tiene, es prescindible. Es prescindible. Personas que han tenido su familia y que han tenido su rol, y a padres que les está diciendo y cómo ahora no es un proveedor. Porque también en eso hemos sido con los roles muy poco críticos, ¿no? Pero creo que precisamente porque nos están agitando, nos estamos volviendo también muy críticos. Nos estamos volviendo muy críticos. Todo el mundo tiene una opinión y tiene una desolación. Entonces yo creo que la solidaridad empieza con aquel que no es el prototipo de que tienes que hacer la solidaridad, con aquel que se encuentra muy mal, no, con aquel que era tu amigo y estaba absolutamente bien y tenía una vida como la tenías tú y de pronto se encuentra con una situación donde no sabe ni siquiera qué le ha pasado y aún así encima se siente responsable y no tiene ninguna respuesta. Y ahí es donde empieza la solidaridad. La solidaridad empieza también, por ejemplo, que en mi sector, que somos funcionarios, nadie diga no voy a hacer esto, no voy a trabajar por esto, cuando alrededor tiene personas como autónomos que han cerrado una tienda, que empezaron con un amigo cuando eran jóvenes y que ahora que tienen 59 o 60 años tienen que cerrar la tienda y tiene que irse aquel que no accedió a ser copropietario. Eso es un drama. Entonces, la solidaridad empieza con los iguales. Esa es la solidaridad más difícil, ¿no? Y más difícil de obtener. Yo puedo ser solidaria con aquellos que están aquí. Claro, es que lo he hecho siempre, o sea, me sale. Pero como las personas que estamos aquí, porque notamos la diferencia. Y otro tema, o sea, creo que somos bastante más reflexivos y creo que somos bastante más críticos y creo que además nos unimos a todas las plataformas, sea una plataforma de educación, pues a la educación. Yo no tengo a lo mejor temas con sanidad, pues a la sanidad. Es decir, hay una corriente que nos invita a todos. Y eso me parece que es una de las cosas que yo difiero, ¿no? Que creo que estamos muy en sintonía. Es muy fácil ahora hablar de lo que nos une, porque estamos todos muy preocupados y la preocupación implica estar sobreocupado con un tema que no es el propio, que no es el particular, ¿no? Y eso me alienta. O sea, creo que estamos en una situación más solidaria. Antes cada uno vivíamos en su propia... Éramos un poco, yo siempre decía, somos un poco hámster, ¿no? Estamos con nuestras inercias y ahora estamos muy atentos, porque al que creías que estaba bien, de pronto te pide ayuda. Y eso es inaudito. No habías pensado que te pedía ayuda, no habías pensado que tenía que irse gente de España muy cualificada, no como mi abuelo que se fue a Alemania sin prácticamente saber nada. No era un hombre cualificado, no era un hombre que tuviera un máster, tuviera 2 idiomas, no. Se fue a pedir trabajo desde quien solamente tenía la habilidad del que trabaja rigurosamente, ¿no? Por eso la incertidumbre es un... No, a mí lo que me gusta muchísimo es que ha habido reflexiones aquí que para mí han sido pues casi por primera vez. El criterio, por ejemplo, de ejemplaridad. Es decir, podemos darnos, no sé, discrepar en detalles, por ejemplo, sobre el hecho de la reflexión o no. Sí, a mí me parece importante por lo siguiente, porque igual que hemos dicho que con las palabras se pueden hacer cosas, también es cierto que las imágenes se desgastan. Es decir, el poder tiene la sutileza suficiente para acostumbrarnos a aquello que de momento es una ruptura y ver como algo normal. Yo tengo la experiencia de haber visto por primera vez en mi vida a un señor durmiendo en la calle y haberme quedado sorprendido y, sin embargo, pues la verdad es que hoy casi para mí pertenece a la naturaleza por pura costumbre.
No digo que me parezca bien, pero digo que me he acostumbrado. Claro, si el poder, por ejemplo, actúa promoviendo o con la convicción de que los hechos se desgastan, de que los estereotipos se convierten en algo normal y siguen manejando una idea exclusiva de eficiencia, es evidente que, que hay que implicarse en explicar que eso no es razonable, porque no media, y efectivamente yo creo que todos somos conscientes, no media la ejemplaridad. Y claro, el concepto de ejemplaridad no se me hubiera ocurrido, Soledad, traerlo aquí de verdad a colación, y me parece imprescindible, sin el concepto de ejemplaridad, porque claro, yo parto de un rusonianismo en que todos somos iguales y por lo tanto vamos todos bien, pero la justificación, el hecho actual es una diferenciación de funciones que vamos a llamar poder. Sí. Y eso existe así, y por lo tanto la ejemplaridad debería ser, pero casi estar en nuestras células, y eso viene por vía de la educación. Y la vía de la educación es que quien de verdad te está engañando, quien está siendo inmoral, quien evidentemente no tiene que tiene un tratamiento distinto en el ámbito hasta de lo jurídico, de la justicia. Entonces, que eso sería absolutamente impensable en una sociedad. Eso no implica ninguna revolución, sino de verdad un cambio de actuación al que me veo llevado por vuestras palabras, y con el que yo, en principio, no hubiera ido, en una ocasión como esta, no hubiera llegado a pensar. O sea, tengo que decir que, en mi caso, lo que yo he hecho aquí ha sido cambiar algunas ideas mías o reforzar otras o matizarlas simplemente con vuestras intervenciones. Ahora, lo que pasa es que ha habido muchas cosas. Porque claro, aquí está el concepto de libertad por medio. El marqués de Sade tenía una maravillosa libertad, que claro, para que fuera libertad se chocaba con la de los demás. Y el hecho de la libertad entra también como un componente de esta relación humana. Pero vamos, yo no quiero intervenir más, porque para lo que estoy interviniendo es para decir que me habéis... La gente tiene ganas, además, de Juan. Sebastián. Ay, es que se parece muchísimo a un amigo mío que se llama Juan. Entonces, me voy a llamar Juan todo el día, lo sé yo. No, además, todos los hombres se llaman Juan. Todos los hombres se llaman. Sí. Dos cositas, digo, que por abrir después el turno. Yo estoy tremendamente convencido que hay muchas personas que piensan y son reflexivas. Lo que yo creo que se nos ha roto de una manera importante es el espacio público de deliberación, ¿no? Es decir, veníamos de un concepto muy burgués de espacio público, donde, bueno, pues había una cierta isonomía y una cierta isegoría, que dirían los griegos, una misma norma para hablar en público y la capacidad de hablar en público. Eso se nos ha roto. Es decir, se nos ha roto de tal manera que cada vez hay menos diálogo y cada vez el acceso al diálogo es más difícil. Es decir, hay mucha gente sin voz en esa plaza y hay mucha gente con voz que no quiere escuchar determinadas voces. Por lo tanto, tenemos que generar un espacio público o espacios públicos, más que un espacio público, alternativo. Y eso exige una ciudadanía reflexiva. No personas que reflexionen, sino una ciudadanía reflexiva. Y yo creo que tenemos una ciudadanía que empieza a indignarse muy moderadamente para lo que nos está pasando, pero no estamos generando, no tenemos esa capacidad de generar esferas públicas alternativas. Cuando el ámbito de Internet surgió, tuvimos muchas esperanzas que yo creo que han dado muestras de lo más positivo del ser humano, pero también de lo más negativo del ser humano cara a la reflexión. Y después, con respecto a la solidaridad, que es la que más nos cuesta entre iguales, bueno, todo tiene matices, pero yo diría rotundamente no. Rotundamente no. Pongo tres ejemplos. ¿Por qué cuando Cáritas sale y dice en una rueda de prensa que estamos atendiendo a muchas personas, nos alaban? Cuando decimos que la mitad son inmigrantes, empiezan a decirnos que por qué trabajamos con los inmigrantes. Cuando decimos que además un tanto por ciento de nuestro presupuesto va para los países del sur, nos dicen que cómo no atendemos a los de aquí, que a los países del sur no hace falta.
no. La solidaridad entre iguales es mucho más fácil que con los diferentes, mucho más fácil, a nivel social y a nivel personal, ¿no? Incluso fíjate, los estudios ahora de la neuroética y de la neuropolítica van por ahí. Es decir, lo que tenemos en nuestras neuronas es cuidar al que tenemos al lado, al semejante. ¿Por qué? Porque es un instinto de conservación de la especie y es el instinto que tenemos grabado en nuestras neuronas. Cuidarnos como tribu, que es lo que nos permite la conservación, ¿no? El tema es cómo damos, y en este lugar puede tener sentido, un paso a que el instinto de conservación necesario tenga un segundo plano y surja el instinto de conversación con el diferente, para que ahí normativamente la solidaridad nos haga realmente ir contra nuestros intereses, que es a favor del inmigrante cuando pues alguien que no es de los nuestros, entre comillas. Yo creo que es de la familia humana, pero tal como se refieren muchas veces los medios de comunicación o a otros países, ¿no? Muy curioso cuando hace 5 años hablábamos del inmigrante como necesario y ahora si vemos la hemeroteca, el inmigrante es innecesario. Atendamos al próximo, huyamos del lejano. Y lo que yo estoy diciendo es la solidaridad contrafáctica sería ir contra nuestros intereses, que es atender al cercano, porque eso es lo que nos va a dar cohesión y nos va a dar futuro. Es raro que no haya salido por aquí Hobbes y el hombre es un lobo para el hombre, pero en cualquier caso seguramente parte de ese pensamiento está instaurado en nuestra sociedad. Vamos a dedicar 4 minutos a preguntas vuestras. 4 minutos, Javier, no sé. Sí, porque luego hay una ruta por las puertas de la solidaridad de esta ciudad y también se puede conversar. ¿Qué opinan ustedes del concepto de economía del bien común? La economía del bien común es una propuesta de economía dentro de los cauces del mercado, pero con otros fundamentos, otro canal de producción y otro canal de redistribución y otro canal también de ejemplaridad, ¿no? No soy experto en economía del bien común, pero sí que al menos yo voy teniendo claro una cuestión, que es necesitamos una economía plural. No tenemos otro sistema al actual. No tenemos otro sistema al actual y tenemos que decirlo con rotundidad. Pero sí que podemos ir generando alternativas dentro de lo que tenemos. Y ahí la economía, cuando se hace plural, yo creo que es una economía que nos va haciendo más humanos. La economía del bien común, donde ya hay muchas empresas que están bajo esa matriz del bien común, la economía cooperativa, la economía solidaria, la economía de gratuidad, empiezan a salir muchas iniciativas económicas, el comercio justo, que dice, mira, no es alternativa al sistema de mercado, pero va generando economías plurales. El tema mismo del trueque, de lo que se llaman los bancos del tiempo, es básico. Es decir, empezamos a encontrar esferas en nuestra vida que nos saca fuera de los mecanismos únicamente de competencia y de los mecanismos de sálvese quien pueda. Y eso va demostrando que hay otra forma de producir, que hay otra forma de redistribuir. Por lo tanto, bien por la economía del bien común, pero yo iría más allá. Necesitamos una economía plural o economías plurales dentro de este sistema que es el que tenemos y no tenemos hoy por hoy alternativa. Sí, sí, sí. Sí, la economía del bien común, evidentemente, como dice Sebas, es una alternativa, digo alternativa al modelo, pero es cierto ahora mismo que los mercados están en lo que Bauman, que es un autor que yo recomiendo, es un hombre muy mayor, es un hombre muy reflexivo y llama los mercados depredadores. Es decir, llegan los mercados, por ejemplo, están los chinos trabajando directamente en África y colonizando económicamente África, o llegan los mercados europeos y vampirizan, por eso lo llama mercados depredadores, cazadores además, vampirizan lo que son los países del sur. Es decir, el Fondo Monetario Internacional se ha confundido con Grecia y dice, lo siento, nos hemos confundido, pero no hay ninguna responsabilidad, que es un tema que tendría que salir aquí, el concepto de responsabilidad. Nuestra justicia siempre es causa y efecto, lo ha hecho, por lo tanto tengo pruebas y le condeno, pero no el concepto de responsabilidad. Entonces, ahora mismo hay un problema con el mercado, con la economía del mercado justo, con el comercio justo, y es que han bajado la capacidad de compra en los países europeos y lo que se nota es que estamos viviendo
nos vamos a los productos que tienen más dumping, es decir, que viven más de trabajo peor pagado. No para consumir en comercio justo, pues ahora mismo estamos en una situación de mayor escasez, de mayor austeridad, y se ha resentido, lamentablemente, una pluralidad de comercio que sería el evidenciar que hay otro tipo de forma de hacer economía. Pero ahora mismo se está, yo me acuerdo de esa frase que decía Sarkozy, que decía, vamos a refundar el capitalismo. No, ahora el capitalismo está salvaje, como nunca, son jornadas de trabajo como había la pre-revolución industrial, y todo lo que implica solidaridad se incluye además a veces como costo, sí, como un coste añadido. Y evidentemente eso hace que prosperen países. O sea, Alemania, por ejemplo, tiene un enorme consumo en ese tipo de economías, pero por ejemplo nosotros, Grecia, Portugal, también los países del este han visto cómo ha bajado el consumo de esa necesaria forma de consumir distinta y solidaria. Sí, cierra, José. Incluso no es que yo hace mucho que leía a Adam Smith, pero yo recuerdo que hay esa especie de liberalismo a ultranza en que vale todo. En él había un control de la ética. Bueno, claro. Y ese aspecto está absolutamente dejado de lado. Había también un hecho de libertad porque había una coacción del antiguo régimen, de la nobleza y tal, que impedía... Pero que cuando... Es decir, estamos en una sociedad que ha perdido la memoria y que utiliza la historia a su conveniencia y que busca una especie, como diríamos, de genes especiales, como de nobleza, en determinadas actuaciones nuestras o en determinadas ideas. Y yo creo que, como historiador, yo reclamo que cuando se hace un capitalismo tan salvaje, por lo menos que se explique que no es exactamente tal y como estaba planteado los que se consideran sus antecesores. Adam Smith era un moralista. Su gran obra es Teoría de los Sentimientos Morales, antes que la Más se lee muy bien. Y ese perfume ético está en su teoría ética. Yo creo que ahora el problema es que hemos echado la ética de cualquier reflexión técnica, sea lo económico, lo médico, en cualquier otra faceta, ¿no? Sí, eso sacrificada. Bueno, esperemos que, como decía un filósofo de la historia, Burkhardt, los propios condicionamientos de lo histórico estén históricamente condicionados, porque si no nos veremos en un problema y el determinismo nos llevará seguramente a situaciones no predecibles. Si os parece, es el tiempo del aplauso y el del agradecimiento por esa hora tan intensa y tan agradable que hemos pasado con ellos. Muchísimas gracias.